Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. Hoy les traigo un video que es más de una opinión y no estoy yo sentado enfrente de una computadora mostrándoles algo. Y quiero hablar sobre mi experiencia de este cuatrimestre y cómo fue estudiar en la universidad materias de exactas, ¿no? Física y computación, de manera virtual debido por la pandemia, como todos saben. Entonces primero quiero ubicarlos un poco con las materias que hice este cuatrimestre. Hice en teoría 3 materias. Hice una materia que es optativa y digamos avanzada de la carrera de física, que es teoría cuántica de campos. Después una materia que es obligatoria de la carrera de computación, que es métodos numéricos. Y también hice una materia que es obligatoria, pero que hice entre comillas, que es laboratorio 6. La materia de teoría cuántica de campos, de ahora más campos, y métodos numéricos, ambas son cuatrimestrales, es decir que son solamente por este cuatrimestre la materia y se cursa y se aprueba en principio. Y la materia de laboratorio 6 en teoría también es cuatrimestral, pero en realidad es una materia que consiste de laboratorio 6 y 7, que es como un trabajo de laboratorio de física grande, digamos, que dura de un año, y fue una materia complicada y por eso usé las comillas cuando dije que hice la materia. Lo que pasó con laboratorio 6 y 7 es que al principio de la pandemia, cuando recién estaba empezando y que se estableció la cuarentena obligatoria acá en Argentina, hicimos como entre todos los estudiantes que íbamos a cursarla un trato con la profesora en el cual algunos de nosotros la íbamos a hacer de manera virtual, haciendo trabajos de computación, otros de investigación y demás. Algunos con la promesa de que el segundo cuatrimestre íbamos a cursarla presencialmente, que en ese entonces no parecía algo tan loco, y otros ni siquiera con esa promesa. Y entonces yo con mi compañera también de laboratorio empezamos a hacer la materia, hicimos un poco de investigación, algunas cositas, pero muy poco, ya que lo estábamos haciendo con la promesa de que este cuatri que viene ahora, digamos, el segundo cuatrimestre del año, lo íbamos a hacer de manera presencial, que como no va a suceder, digamos, tampoco hicimos tanto, entonces por eso es como que la cursé en teoría, pero en realidad no. Entonces el resto del video quiero hablar sobre las otras 2 materias que sí de verdad cursé, que son campos y métodos numéricos. La manera en la cual mis compañeros y yo cursamos campos fue la siguiente, ¿no? Hay un campus virtual, ¿no? Una página web en la cual está todo el contenido de las materias de física, y en la página especial que es para la materia de teoría cuántica de campos de este cuatrimestre, los profesores, el profesor Fernando Lombardo, que es de la teórica, subía videos de él con unas presentaciones que él hacía de PowerPoint básicamente, en el cual estaban las cuentas y las cosas que él mostraría en un pizarrón, y se grababa, digamos, su voz y la presentación de este PowerPoint, y lo subía en forma de videos de aproximadamente 45 minutos, por ese rango más o menos, a la página. Estos videos eran bastante condensados, digamos, eran bastante densos. Densos en el sentido de que eran solamente 45 minutos, que a muchos de ustedes les debe parecer muy poco tiempo para una materia. Pero bueno, esos 45 minutos tenía todo el contenido que se vería en una clase usual, que es de usualmente 2 horas en las clases presenciales. Así que habían 2 horas de contenido condensadas en 45 minutos. Para la práctica, lo que hacían los profesores de la práctica era hicieron un apunte, ¿no? Un PDF larguísimo que llegó a tener creo que como 200 y pico de páginas, en el cual ponían todo el contenido que consideraban que se tendría que dar en las clases prácticas, ¿no? Entonces habían algunos resúmenes y cuentas que habíamos hecho en la teórica, explicaciones de las cosas que vimos en la teórica, pero también había ejercicios resueltos que ellos subían de las guías y los resolvían en este PDF para que veamos ejemplos de ejercicios resueltos, y también había contenido extra que consideraban necesario sobre cosas un poco más específicas que en la teórica no da el tiempo de verlas, pero que en la práctica se considera importante como para verlo. Además, cada tanto los de la práctica subían un video también más o menos al mismo estilo que la teórica, que era básicamente una presentación de PowerPoint, y ellos iban, digamos, punto por punto explicando algún ejercicio o algún punto, algún concepto que era más de la práctica que de la teórica. Pero estos videos no eran tan seguidos
como los eran los de la teórica, ya que la teórica eran solamente estos videos, la práctica subían los apuntes y cada tanto algún video. Para métodos numéricos la cursada fue completamente distinta. Lo que los profesores decidieron hacer fueron clases por Zoom para las tres, digamos, separaciones que hay de la materia, ¿no? Las materias de computación usualmente están compuestas por la parte teórica, la parte práctica y la parte de laboratorio. Entonces lo que decidieron hacer es que la profesora de la teórica tenía un horario de clase en el cual todos nos conectábamos por Zoom a su clase de la parte teórica. Otros días estaba la clase práctica y todos nos conectábamos por Zoom a la parte práctica, y para la parte práctica también nos conectábamos a un Zoom donde daban la clase, pero también habían hecho un canal de Discord en el cual habían separado chats y, digamos, para conectarse por audio y voz para todos los distintos grupos que habían cerca de 15 o 20 grupos más o menos. Cada grupo estaba compuesto por 3 alumnos, así que en mi grupo eran 2 compañeros y yo. Y entonces cuando mandaban trabajos para hacer, nosotros nos conectábamos ahí, y si teníamos alguna consulta le pedíamos a los docentes que vengan a nuestros chats, donde le hacíamos las preguntas y demás. Para la evaluación de las materias también fueron bastante distintos entre sí, entre campos y métodos. Para teoría cuántica de campos, lo que los docentes optaron fue hacer un parcial con una instancia de recuperatorio que mandaron por mail temprano a la mañana, y nos dieron básicamente todo el día. Creo que tuve como 14 horas de tiempo para recibir ese parcial, resolverlo, y obviamente podíamos buscar en internet las respuestas si quisiéramos, o ver nuestros apuntes, o ver libros, lo que sea. Lo único que estaba prohibido era conversarlo con otros compañeros, ¿no? Ya que el parcial era individual, y teníamos entre esas 14 horas, o sea, teníamos un tiempo límite en el cual teníamos que nosotros responder ese mail con la resolución, que usualmente la mayoría lo hizo, ¿no?, por fotos. Lo escribió en una hoja, sacaba foto y mandaba por mail esas fotos. Esto no significa que el parcial haya sido fácil, de ninguna manera. Fue un parcial bastante difícil de todas formas, ya que como algunos sepan, si ustedes estudian física o alguna materia de exactas de ese estilo, sabrán que poder consultar online o con libros y demás raras veces es una ayuda, o al menos una ayuda significativa, ya que los ejercicios son únicos y no es como que vos podés googlear y encontrar la respuesta inmediatamente, ya que además necesita todo el desarrollo y, digamos, es bastante complicado. Y lo digo así y hago la aclaración de que no porque haya sido así el parcial fue fácil. Para métodos numéricos fue completamente distinto. Lo que los docentes optaron por hacer fue establecer un horario en el cual todos nos íbamos a conectar por Zoom, ¿sí? Y nos iban a separar en distintos subgrupos, digamos, de esa llamada de Zoom, en el cual cada grupito iban a ver algunos estudiantes, todos con la cámara prendida todo el tiempo. Era un requisito. Calculo que para que los profes vean que no nos estábamos copiando ni nada, y había para cada grupo un docente vigilando básicamente a todos los estudiantes que no se copien, y además por si teníamos alguna consulta, pero en mi experiencia nadie consultó nada en ningún momento. Entonces, como ya les mencioné, digamos, cuál fue mi experiencia, quiero remarcar un poco cuáles fueron las diferencias, al menos las que a mí me parecen importantes, y también darle mi opinión al respecto. Las clases que tuvimos de teoría cuántica de campos fueron en su gran parte asincrónicas, mientras que las clases de métodos numéricos fueron clases sincrónicas. ¿Qué significa eso? Clases asincrónicas básicamente significa que los estudiantes y el docente están, digamos, haciendo su trabajo, por así decirlo, en momentos distintos, por eso es asincrónico. Mientras que en las clases sincrónicas es todo al mismo tiempo. Como les mencioné, para teoría cuántica de campos, el profe en algún momento de su día y en su vida, cuando estaba cómodo, grababa el video y lo subía online, y a partir de ese entonces cualquier estudiante en cualquier momento podía abrir ese video y estudiarlo todo lo que quiera, a su ritmo, en el momento que quiera, cuando le sea cómodo, en donde sea. En cambio, para métodos numéricos había un horario establecido por los docentes en el cual todos nos teníamos que conectar a ese horario, a la llamada de Zoom en la cual estábamos todos juntos, y los profes daban la clase y nosotros escuchábamos y tomábamos apuntes, y por eso son clases sincrónicas, ya que teníamos que estar todos conectados al mismo tiempo. Entonces, establecido esto, me gustaría hablar un poco de cuáles son las ventajas de las clases sincrónicas versus asincrónicas y cuáles son desventajas de las clases sincrónicas versus asincrónicas. Lo que yo considero que son ventajas de las clases sincrónicas es de que, obviamente, como estás ahí con el docente y con el resto de los estudiantes en ese mismo momento, uno tiene la posibilidad de que si
el profesor o la profesora dice algo que uno no entiende, entonces uno puede levantar la mano virtualmente por Zoom y hacerle una pregunta ahí en el momento y entonces aclara las dudas inmediatamente ni bien llegan. Además tiene contacto con el resto de los estudiantes que pueden ayudar, a veces los comentarios son positivos y le ayuda a uno a entender mejor, y además genera cierto tipo de obligación el hecho de conectarse en ese momento, por más de que uno no está obligado a hacerlo, como que forma un tipo de obligación moral quizás, o de deber en cada estudiante, y eso es algo bueno porque a muchos por ahí les costaría conectarse o estudiar si no fuera por el que tienen cierto tipo de obligación detrás. Además de obviamente el contacto, o lo más cercano al contacto humano que uno puede recibir en cuarentena al conectarse en una clase donde todos están conectados al mismo tiempo que uno. Las desventajas de las clases sincrónicas, en mi opinión, es de que son clases que me parecen lentas y a veces muy torpes, en el cual hay que esperar que la gente se conecte. Si hay algún problema con la conexión, entonces tenemos que esperar. Si lo que dice el profesor o la profesora no se escucha porque hay algún problema con el internet, entonces tiene que volver a repetir. Las clases naturalmente son mucho más largas que los 45 minutos de video que subía mi profe de campos, lo cual para mí eso hace que la clase sea lenta, larga y torpe. Además de que consume muchísimo tiempo, ya que digamos, uno tiene que estar conectado todo el tiempo que dure la clase, que a veces pueden ser de varias horas. Otra desventaja que considero de las clases sincrónicas es de que uno depende mucho de la velocidad de internet que tenga, ¿no? Ya que eso va a directamente impactar en la calidad de las clases o la experiencia de la calidad de las clases que uno tenga. Además de depender de la velocidad de internet, depende también de servicios externos como Zoom. Entonces uno debería confiar en el que el sistema de Zoom funcione, de que uno se pueda conectar sin problemas, a tiempo, etcétera, lo cual es algo que uno usualmente no tendría problemas si las clases fueran asincrónicas, ya que en caso de haber algún problema, de que se te haya ido el internet o lo que sea, uno puede ver la clase más tarde. Finalmente también considero que un problema de las clases sincrónicas y estar conectado en videollamada con algún docente es que es una invasión de la privacidad, ya que uno no vive solo en su casa, usualmente, al menos la mayoría no vive solo en su casa o en sus departamentos, y vive con otras personas que son ruidosas, se mueven, hacen otras cosas, tienen una vida además de la de uno, y entonces es difícil encontrar un espacio donde tenga la privacidad o al menos la mentalidad y el silencio que uno necesita para poder concentrarse y tener una clase sin interrupciones. Esto, más que afectar directamente a los estudiantes, afecta a los docentes, y a través de los docentes afecta a los estudiantes. En mi experiencia, la mayoría de los docentes que tuve tienen una familia y viven con su familia. En el caso de métodos numéricos, uno de los docentes tiene un hijo pequeño, el cual cada tanto durante la llamada se le acercaba y le pedía cosas, lo cual es razonable. O sea, no culpo al docente por tener a su hijo, ni a su hijo, ya que es un niño, pero justamente para mí demuestra esto, el hecho de que al profesor le costaba encontrar un momento y un lugar adecuado en el cual su familia no interrumpa las clases, y al interrumpir las clases no solo interrumpa a él, sino que nos interrumpa a nosotros como estudiantes. Quiero remarcar de vuelta que no estoy culpando al docente por esto, es simplemente que demuestra un problema que tienen las clases sincrónicas a través de una videollamada. Es algo del cual va a ser muy difícil escaparse. Debido a estos puntos en contra que ya hablé de las clases sincrónicas, personalmente prefiero las clases asincrónicas. Siento que lo más importante en general para poder aprender cualquier materia, básicamente en mi experiencia, es, en primer punto, tener el material disponible. Entonces, si los profesores suben los videos o suben apuntes o suben algún otro tipo de material con el cual los estudiantes pueden interactuar en el momento que precisen hacerlo y en donde precisen hacerlo, eso es para mí el punto más importante. Y esto es algo que se maximiza, por así decirlo, en las clases asincrónicas, ya que en las sincrónicas uno requiere que el estudiante esté disponible en cierta franja horaria para ciertos días, lo cual no va a ser cierto siempre para todos los estudiantes, y hace que sea más difícil esta disponibilidad del contenido que uno tiene que aprender. Otro punto muy importante es lograr organizarse con los tiempos de estudio y con lo que tiene que estudiar. Entonces, tener una noción correcta de
cuáles son los materiales que vamos a ver, qué parte, digamos, de la materia es más importante que la otra, y lograr encontrar algún tipo de constancia y de tiempo en el cual uno puede decir, bueno, de tal hora a tal hora yo me voy a poner a estudiar esto, de tal hora a tal otra hora voy a estudiar este otro contenido, y así. Eso es lo que ayuda a un estudiante a llevar una materia al día, que es lo que ayuda también a probar la materia. Entonces lo importante es de que en las clases asincrónicas haya cierta constancia en el material que se suba. Es decir, que esté bien establecido más o menos en qué horario y qué días se va a subir el contenido. Cosa que por más de que no sea algo sincrónico, los estudiantes ya saben de que, por ejemplo, en mi caso, yo me despertaba un lunes y sabía de que iba a tener la clase de campo subida. Entonces, si yo me despertaba a las 8 de la mañana, o me despertaba a las 10, o me despertaba a las 12 o a las 2 de la tarde, no importaba porque yo ya sabía que iba a tener ese material, y entonces era cuestión y responsabilidad mía organizarme para estudiar esa clase en el momento que me parezca óptimo para mí. Esto en las clases sincrónicas es bastante más fácil de obtener, ya que para las clases sincrónicas uno va a tener cierto horario y ciertos días en los cuales todos se tienen que conectar. Pero bueno, es algo que también se puede lograr para las clases asincrónicas, depende completamente de los docentes y de cuándo ellos decidan subir el material. Otro punto importante es que la evaluación de la materia sea flexible a la situación en la cual uno está. Entonces, considerando que estamos en una situación bastante atípica de una pandemia mundial en la cual todos estamos en cuarentena obligatoria, encerrados en nuestras casas todo el día básicamente, considero que la evaluación debería ser un poco más flexible ante estos cambios. Por eso me pareció a mí una muy buena decisión la que tomaron mis profesores de campus. Ellos mandaron el mail a la mañana y lo querían ese mismo día para la noche. No se me ocurre una manera de la cual hacerlo más flexible. Algunos lo que tuvieron fueron parciales que duraron días, que se lo mandaron, no sé exactamente, pero poner que se lo mandaban un viernes y se lo pedían para antes del lunes, ¿no? Entonces tenían básicamente todo el fin de semana para hacerlo. Eso quizás es un poco más flexible, pero la verdad la diferencia entre tener 14 horas para rendir un examen y tener un fin de semana entero tampoco es tan grande ya en mucho tiempo de por sí. Uno usualmente puede hacer ese parcial en todo ese tiempo, siempre y cuando los profesores no se les vaya la mano con la dificultad o qué tan largo es el parcial. En cambio, por todos los problemas que ya mencioné de las clases sincrónicas, pedirle a todos los estudiantes que se conecten en cierto horario para rendir el parcial es mucho menos flexible. Ya que, qué sé yo, puede pasar de que de repente no te dan el internet, Fivertel decía no andar ese día en tu casa y ¿qué haces? Entonces ya eso es un problema, que por más de que los profesores sean flexibles y hagan todo lo posible por ayudarte y no es que te desaprueben de una, genera estrés en el estudiante cuando yo creo que es algo que se puede prevenir. Lo que me gusta de las clases asincrónicas es que de cierta forma creo que empieza a obligar, o no obligar, pero al menos a motivar a los estudiantes a aprender a ser un poco más autodidactas, a conseguir el conocimiento y que no necesariamente sea, digamos, alimentado directamente del docente hacia el estudiante de forma directa. Que el docente te dé las herramientas y después cada estudiante encuentre su tiempo de sentarse, ser responsable, ¿no? Y ponerse a estudiar a la materia, ver el contenido, si no entiende algo, consultarlo en un libro. O ver videos de YouTube para entenderlo, que es algo que yo hago un montón. Creo que ser autodidacta es algo que todos deberíamos aprender, ya que es, digamos, una de las cosas más importantes que se puede llegar a aprender, digamos, poder aprender uno solo con el contenido que hay y, digamos, a medida que el tiempo pasa y que el contenido que hay en internet cada vez se vuelve más y más vasto, lograr encontrar contenido que le ayude a uno a aprender lo que sea ciencia o sea un idioma o sea andar en auto o lo que sea. Creo que eso es una lección muy importante que todos deberíamos aprender. Creo que lo que sucedió este cuatrimestre con las clases sincrónicas es de que muchos docentes, al no saber qué hacer, lo cual es entendible porque es una situación muy rara que estamos viviendo todos, decidieron como virtualizar el sistema que nosotros tenemos establecido para aprender presencialmente. Es decir, quisieron de alguna forma dar lo más parecido posible a clases presenciales. Y lo más parecido posible que hay es hacer una clase, digamos, como si fuera una presencial y te la grabás vos a través de tu computadora o de tu cámara y que todos lo miren a través de sus pantallas. Y yo creo que el problema surge de ahí. Yo creo que el
modelo de aprendizaje presencial, incluso en el cual los estudiantes tienen que ir a la universidad, sentarse en una clase con el resto de los estudiantes y que el profesor esté en un pizarrón dando clases, creo que es un sistema que ya es viejo y que de a poco empiezan a surgir estos problemas que evidencian los problemas al menos del sistema. En mi experiencia, durante las clases presenciales, digamos, ya fuera de la cuarentena, uno va a la universidad, ¿no? Y se sienta en un banco con el resto de los estudiantes y el profesor básicamente lo que escribe en el pizarrón es algo que ya está escrito en un libro. A veces mis profesores han usado hasta los mismos títulos, exactamente las mismas demostraciones de lo que quieren presentar. Y es básicamente una versión condensada del libro que ellos ya de por sí te sugirieron, o sea, no es un libro secreto, ellos te dicen, che, vamos a usar este libro, y básicamente resumen una parte que a ellos les parece importante y te la muestran en un pizarrón paso por paso escrita en tiza. Este es el modelo más viejo que se usa desde hace cientos y cientos de años y que, en mi opinión, es la forma más fácil de dar y de ir a clases. A lo que me refiero con esto es que si el profesor lo decide, puede simplemente aprenderse las demostraciones o ni siquiera aprendérselas, tenerlas escritas en una hoja o incluso el libro ahí a mano, ir a clase y escribir la demostración así como está escrita, solamente que escribiéndolo, digamos, ahí en el momento y más o menos relatando un poco qué es lo que está escribiendo. Y la verdad es que la mayoría de los estudiantes van a estar sentados ahí mirando y si entienden bien no van a decir nada, y si no entienden, la mayoría de las veces tampoco hacen nada. Es cierto que uno como estudiante, al estar sentado ahí, si no entiende algo, tiene la posibilidad de preguntarle al profesor, che, qué es lo que quisiste escribir ahí, pero la verdad es que en mi experiencia la mayoría de los estudiantes no lo hacen. Si no entienden nada, se quedan sentados rezando de que eventualmente lo logren entender o que después le pregunten a algún compañero qué es lo que el profesor quiso decir y que se lo expliquen, o en todo caso a veces después de clases ir y preguntarle al profesor directamente, che, no entendí qué hiciste ahí. Pero pocas veces es que en la que un estudiante pregunta, che, no entiendo esa parte, ¿me la podés repetir o me lo podés decir de otra manera? En mi experiencia en una clase usual presencial, ¿no? Ahora estoy hablando de clases presenciales, suelen haber alrededor de 5 preguntas durante la clase, que es de 5 horas como mucho, es decir que, digamos, hay una pregunta cada hora de clase. No son muchas preguntas. Obviamente con esto no quiero decir que el sistema de enseñanza y de aprendizaje al cual estamos acostumbrados es un mal sistema. Digamos, obviamente funciona, hay muchos profesionales que estudiaron la carrera de principio a fin con este sistema y hoy en día son muy exitosos haciendo lo que hacen y son gente muy capaz y, digamos, yo por el momento no me va mal, digamos, logro aprender en las clases, considero que aprendí mucha física desde que arranqué la carrera hasta hoy en día y lo mismo con computación. Es decir, es un sistema que funciona, simplemente pienso que, digamos, obviamente como todo sistema va a tener sus fallas, va a tener sus aspectos negativos y ahora que se virtualizó básicamente ese sistema en las clases sincrónicas es cuando más se empiezan a notar las fallas del sistema. Gracias a todo esto junto que les acabo de decir es por el cual yo personalmente opino que las clases asincrónicas son mejores, al menos en la mayoría de los aspectos, que las clases sincrónicas. Pero obviamente es algo que es muy personal, algunas personas van a preferir sincrónicas solamente por gusto personal, o quizás también tengan buenos puntos por el cual piensen que las clases sincrónicas son mejores. Pero bueno, esa es mi opinión y tenía ganas de hacer este video y contarles y ver qué opinan ustedes. Lastimosamente este cuatrimestre, para exactas, no van a haber encuestas de fin de cuatrimestre, que son encuestas que se suelen hacer al final del cuatrimestre, en el cual nosotros podemos dejar, digamos, hacer un puntaje, digamos, y dejar comentarios sobre qué nos pareció la materia, cómo se dictó, si es importante la materia o no, y además sobre los docentes, si fueron buenos docentes, si explicaron bien, si explicaron mal, qué podrían hacer para mejorar, crítica constructiva y crítica desconstructiva también. Entonces, ya que no se van a hacer estas encuestas, lo cual me parece una lástima, siento que es importante hacer este video para que si algún docente ve esto, al menos sienta, qué sé yo, al menos yo le di mi opinión y lo tome como para mejorar, ¿no? En el mejor de los aspectos. Además también en la facultad sé que hay alguien, no estoy muy seguro quién, no estoy muy informado, pero sé que van a hacer un video sobre las opiniones de varios estudiantes y yo también les voy a mandar este video para que corten la parte que les parezca
necesaria o que les parezca óptima para subir a este video, donde no solamente va a estar mi opinión, sino que también la de otros estudiantes que hicieron otras materias o incluso la misma materia que yo. Entonces, si sos docente, espero que este video te haya servido de algo. Y déjame en los comentarios qué es lo que opinás. Y si sos estudiante, también decime qué opinás, si estás de acuerdo con lo que digo yo, si no estás de acuerdo, que vos preferís las clases sincrónicas o las asincrónicas. No sé, decime qué opinás. Quiero abrir como algún tipo de debate en los comentarios. Voy a estar leyéndolos todos y también respondiendo, así que si sentís que hay algo que me quieras decir, déjamelo y lo voy a leer. Dicho esto, espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.